Lamentaciones. Enfoque. Dios se compadece del dolor. Introducción. El título de este libro se deriva del subtítulo de las versiones griegas y latinas del Antiguo Testamento. Lamentaciones de Jeremías, el antiguo hebreo lo incluía como uno de los 5 rollos con Ruth, Esther, Eclesiastés y Cantares. Cada uno de estos 5 libros se leía por tradición en cierto tiempo del año litúrgico, celebración judía. Este se leía el 9º día del mes de Ad, calendario hebreo, el cual comprende de julio y agosto en el calendario actual. Yo creo que en el título de lo que estamos estudiando respecto a Lamentaciones, yo creo que lo tenemos claro. Ahora bien, el enfoque. Tenemos que entender que Dios se compadece del dolor porque normalmente Dios, cada vez que nos empieza a hablar al inicio, su voz es preventiva. Digamos, Dios no quiere que nosotros experimentemos el dolor de las situaciones adversas de las cuales nosotros, de cierta manera, por nuestra necedad o por ignorar la voz de Dios o porque nuestra capacidad de autosuficiencia, casi siempre vamos a ir hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la situación difícil. Digamos, cuando Dios está hablando preventivamente, está hablando como un padre. Lo está haciendo porque nos quiere dar a entender que el camino o las decisiones o las situaciones que estamos viviendo, Él nos quiere prevenir para que nosotros no vayamos a sufrir ciertas cosas, que de cierta manera Él no las ha creado para que nosotros de cierta manera también las suframos, sino que son consecuencias por nuestras malas decisiones o nuestras malas, podríamos decir en este momento, nuestras malas actitudes al venir e ignorar la voz de Dios. Así que realmente tenemos que ver la voz preventiva de Dios, pero también hay un tono fuerte de Dios cuando nosotros caemos en la necedad. Digamos, ya Dios de cierta manera nos habló con amor, ya nos habló de cierta manera que Él no quería que nosotros padeciéramos cierta cosa, pero cuando ya Él habla de una manera rígida, de una manera fuerte a veces, es porque ya, digamos, Él ya hizo todo y nosotros lo que hicimos fue ignorar todo lo que Él hizo y entonces nos toca la parte dura. Entonces, tenemos que entender que realmente esta parte dura pareciera que de cierta manera a nadie de nosotros, por más que mal nos portemos, nunca la queremos sufrir o vivir. Pero tenemos que entender que también llega esa parte difícil, porque también tenemos que entender que si Él estuvo, digamos, previniéndonos, si Él estuvo aconsejándonos, nos estuvo hablando, también tenemos que entender que esa parte Él también la quería evitar, pero pareciera que nosotros, los seres humanos, sin Dios nos gusta padecer esa parte. Ahora bien, también está la parte del consuelo, la voz de Dios de consuelo, de solución. Digamos, Dios no solo nos va a prevenir, no solo nos va a hablar rígidamente, sino también nos va a presentar la salida, la solución. Pero es ahí donde nosotros también, Dios espera que nosotros también decidamos de la manera correcta, que también nos demos cuenta que si Dios nos sale con la salida o nos presenta la opción para poder salir, nosotros tenemos que entender que de cierta manera Él quería de cierta manera que nosotros no llegáramos a ese punto, pero si estamos ahí, que aprovechemos esa voz de consuelo, esa voz de solución, esa voz que de cierta manera nos viene a ayudar y que nosotros realmente podamos recibir la ayuda que tanto necesitamos. Así que Dios se compadece de tu padecimiento, de tu dolor, pero tienes que entender que Dios no fue el que te metió en esa situación, sino fueron tus decisiones y determinaciones en cierto momento que debías decidir y determinar qué hacer. Ahora bien, quiero hablar sobre la fiesta que Israel celebraba en aquel entonces y por qué se leían los 5 libros que mencionan acá. Bueno, no voy a hablar de todos los libros, pero en sí por qué se leía Lamentaciones, que es el que estamos viendo. Ellos de cierta manera estaban en una fiesta, estaban celebrando ese mes, esa fiesta, y necesitaban entender ya en el futuro por qué ellos estaban celebrando esta fiesta. Que de cierta manera los antepasados habían sufrido un castigo, habían padecido algo, el cautiverio,
habían sufrido muchas cosas que de cierta manera debían marcar y motivar a que Israel celebrara esa fiesta. Pero necesitaban hacer conciencia para no volver a pecar, para no volver a hacer lo que hicieron los antepasados en ese entonces, y que de cierta manera ellos necesitaban conocer por qué Jeremías había escrito esas 5 lamentaciones, lo que Ruth vivió, lo que de cierta manera también Esther vivió, y todo esto necesitaban ellos comprender, y se los hacían en forma de lectura y lo leían, y todo lo tenían que escuchar, porque el punto era conciencia de la celebración, conciencia de no fallarle a Dios, conciencia de saber que Dios realmente era misericordioso y que Dios podía hacer grandes cosas con ellos y les estaba permitiendo vivir grandes cosas, pero también tenían que saber que lo difícil que era ignorar la voz de Dios. Así que nosotros también podemos aprender esto cada vez que de cierta manera nos sintamos bien o miramos una bendición de Dios o recibamos una bendición de Dios, que realmente también hagamos conciencia de que lo que estamos recibiendo es porque también pudimos decidir. Hago todo esto porque a veces nosotros los cristianos evangélicos nos comportamos de cierta manera ignorantes o ¿cómo podría decir? Bueno, lo voy a poner como ignorantes al recibir una bendición. Lo hablo porque pareciera que nosotros estamos orando por una bendición, esperamos una bendición, pero solo con la oración no se va a dar la bendición, sino que tenemos que saber que, por ejemplo, si es un negocio, tenemos que estar orando y ya de cierta manera, digamos que es una tienda, de cierta manera averiguando los alquileres, ya tener un dinero de ahorrado, ya digamos buscando los mejores precios. Digamos, esa es la actitud que tenemos que entender. Digamos, tenemos que hacer algo. No simplemente encerrarnos a orar y esperar a ver qué dice Dios. No debe ser así. Digamos, debe haber acciones en nosotros. Hablo de esta manera porque pareciera que a veces los cristianos evangélicos somos como aquellas personas que queremos recibir un título y de que de la noche a la mañana nos declaramos como licenciados o doctores, pero es porque compramos el título o porque de cierta manera nos sucedió algo que ni nosotros nos esperábamos. No, tenemos que aprender de que parte de la bendición, por ejemplo, según la Biblia, es la obediencia, es la búsqueda de Dios, es el trabajo. Tenemos que entender que la bendición es el resultado de cosas que tenemos que hacer antes, para que podamos comprender que Dios realmente nos está hablando de una manera que nosotros podamos entender y volvernos agradecidos con Dios, porque sabemos que Dios nos va a seguir instruyendo, nos va a seguir capacitando para que podamos ver la manifestación o las promesas de Dios en nuestras vidas. Autor Jeremías. Tema: la tristeza presente y la esperanza futura. En el autor, creo que lo tenemos claro, es Jeremías. Ahora en el tema dice, la tristeza presente. Digamos, Jeremías estaba tratando de darse cuenta que en ese momento en el cual él estaba viviendo y ver a Israel de la manera que él la estaba viendo, lógicamente, y también el reconocer él como persona y darse cuenta que fue el portador del mensaje de solución, de cómo Dios quiso prevenir a Israel para que no llegara acá, su corazón se inunda de tristeza. Su corazón realmente empieza a percibir, a notar que lo que él estaba viendo, lo que él estaba experimentando no era nada fácil humanamente pensarlo, digamos, al saber y conocer a Israel, ver a Israel de una manera grata, bonita, para cuando él inició con los mensajes, y verla después destrozada, y ver toda esa situación difícil que estaba viviendo Israel, él realmente estaba demostrando la tristeza que él percibía en la gente y lo que él estaba viendo, porque el sufrimiento de las personas, pero también a través de estas lamentaciones él empieza a hablar sobre la esperanza futura. Digamos, no era el fin de Israel, sino que era un proceso de castigo, podríamos decir, que Israel iba a vivir, pero también había una esperanza, había algo futuro, algo que
debía alegrar, que debería motivar al pueblo de Israel para que se diera cuenta que esa no iba a ser su estatus, digamos, perdurable, sino que realmente ellos podían cambiar, lógicamente, si también entendieran que había una esperanza y que la esperanza iba a venir y que realmente ellos la iban a obtener si también seguían buscando a Dios a pesar de la situación difícil en la que se encontraban. Propósito. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una serie de 5 lamentaciones para expresar su intensa tristeza y dolor sentimental por la tragedia y devastación de Jerusalén que comprende. Propósito. Tenemos que entender que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe 5 lamentaciones donde él hace notar la situación en que él estaba viviendo y él hace expresar con una guianza tan buena, podríamos decir tan suprema, que lamenta de la manera correcta en que nosotros debemos lamentar alguna situación. Digamos, hasta para esto se necesita la inspiración de Dios, la educación, como que el lineal o el formato que Dios nos puede dar a nosotros para que podamos lamentar de una manera correcta, porque hoy en día, miren, hasta para lamentar, nosotros los cristianos evangélicos debemos saber que necesitamos sabiduría y conocimiento. Necesitamos realmente poder abrir la boca de una manera correcta, sabia, que no abramos la boca solo por hablar, que digamos que pasó una situación y nosotros digamos, ya dijimos esa actitud donde, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Digamos, ese por qué como que pareciera que nosotros no hacemos nada o pareciera que nosotros de cierta manera pues estamos portándonos tan bien que lo que menos nos espera es que nos pase una tragedia o una situación. Pero no, hay cosas que nos van a pasar y que de cierta manera tenemos que aprender a asimilarlas y a superarlas porque somos culpables o hicimos alguna cosa mala y de cierta manera podemos que aprender a confrontar y a superar y a entender que nos equivocamos y que de tal manera necesitamos actuar y decidir y hacer las cosas como realmente deben ser. Cuando nosotros hagamos todo eso, vamos a aprender a lamentar de una manera sabia y correcta. Y Dios nos va a respaldar hasta en eso. Pero cuando nosotros no tenemos todo eso, vamos a abrir la boca y vamos a salir como que fuéramos las personas más justas y que pareciera que aquí que el error no lo tenemos nosotros, sino lo tiene Dios. Y hablo de todo esto porque no se trata de eso, realmente se trata de entender lo que Dios quiere que entendamos e instruirnos para que realmente podamos entender los propósitos de Dios en nuestra vida y nuestro alrededor. La humillante caída de la monarquía del reinado davídico. Lamentaciones 2:9. Su rey y sus príncipes estarán entre las naciones donde no hay ley. En el punto A me llama mucho la atención porque Jeremías se introduce lamentando el reinado que continuamente se ejercía de los descendientes de David. Acordemos también que de cierta manera tiene sentido lo que él hace porque él está haciendo algo que basado en una promesa. Para ese entonces podríamos decir que pareciera que la promesa no se iba a cumplir, digamos, o se había roto la promesa, porque los descendientes de David ya no seguían, pues en ese entonces es probable, eso ya es mi opinión, que Israel creyera que, digamos, los descendientes de Israel iban a estar para siempre. Pero no era así, digamos, ahora nosotros lo podemos entender que no era así, porque al romper Dios, la descendencia de David pareciera que entonces la promesa no se iba a cumplir. Estamos hablando en un entendimiento humano. Pero cuando entendemos que no era así, era porque ya Dios también había determinado que Cristo viniera y que Él iba a ser el descendiente y Él era el que iba a recibir la promesa. Y a Él se refería cuando Dios le prometió a David que de su descendencia habría un rey
y que su reinado era eterno. Claro que Jeremías de cierta manera lo hace, y me atrevo a decir esta interpretación de esa manera, porque dice su rey y sus príncipes. Veámoslo de esta manera. Todos aquellos descendientes de la realeza de Israel en aquel entonces fueron llevados cautivos a una nación donde no iba a haber ley. En otras palabras, no iban a ser admirados, no iban a ser respetados, no los iban a tratar como tales, como descendientes del rey. No iban a tener un trato especial, nadie los iba a reconocer. Los iban a ver como personas común. Ahora, quiero que entendamos esto también nosotros. Cuando nosotros decidimos irnos al mundo, tenemos que entender que dentro del reino de Dios nosotros tenemos una identidad. La identidad, según la Biblia, dice que nos haría reyes y sacerdotes. Digamos, nosotros estamos en el proceso y formación para ser reyes y sacerdotes. Pero tenemos que entender que cuando nosotros decidimos irnos de Dios, esos títulos que Dios nos da son válidos en el reino de Dios, no en el mundo. Tenemos que entender que de cierta manera, cuando nosotros determinamos irnos al mundo, allá, créanme, si el enemigo y todos sus secuaces tratan mal a las personas que están en el mundo sin conocimiento e ignorantes, que de cierta manera no han tenido podríamos decir, el encuentro con Cristo, no han entendido la palabra, no han experimentado lo que nosotros ya hemos experimentado con Dios, los tratan de lo peor. Realmente el trato en el mundo es ver a las personas, créanme, a mí a veces me da, créanme, yo me conmuevo y a veces me siento así como que honrado, porque una cosa es estar con Dios y otra cosa es estar sin Dios. Pero estoy hablando a los que determinamos seguir al mundo. Entonces venimos y nos alejamos de Dios. Créanme, el enemigo no nos va a tratar bien. No crean ustedes que allá vamos a ir a gozar. No crean que de cierta manera, digamos, estoy tratando de hacer esto porque créanme que cuando estamos con Dios y no valoramos lo que tenemos y todo lo que Dios está haciendo, entonces nosotros estamos viéndolo como sin valor, como basura. Y de cierta manera creemos que el enemigo nos va a tratar bien. Eso es la peor ignorancia que pueda surgir en nuestra mente. Y nos va a tratar muy mal. Por eso es que dentro del mundo nunca vamos a encontrar amor, nunca vamos a encontrar... No, esas palabras realmente las maneja el mundo como una forma de engaño para que nosotros creamos que allá va a haber amor y no lo hay. Entonces, pensando en todo esto, realmente ver a Jeremías lamentando eso, créanme, me ha llevado a mí a un punto donde yo he visto siervos. Bueno, podríamos decir, de cierta manera, un tiempo los vi predicando, los vi buscando a Dios, inclusive algunos que no he conocido se han acercado y me dicen, y a veces, bueno, en unas oportunidades me han visto y me dicen, qué bueno, siervo, y qué bueno que buscas a Dios. Yo un día estuve así, y empiezan a lamentar y a llorar. Créanme, mi corazón se quebranta porque verlos en la situación donde están no es nada fácil. No quiero ver a nadie así, por más malo o bueno que sea, no. Porque entiendo que todos somos hijos de Dios y todos nos merecemos lo mejor. Pero también entiendo que muchos no valoramos lo que tenemos, no nos sentimos honrados, sino que a veces nos sentimos prepotentes porque estamos bien y al ver que alguien nos falla algo, actuamos mal con esa persona. Pero cuando entendemos que realmente Jeremías lamentaba el trato que iban a recibir los reyes o la realeza o todo Israel en el cautiverio, iba a ser difícil. Pero eso es lo que esperaban en el cautiverio, a eso iban. Pero realmente entiendo esa parte y espero que tú la entiendas y que te des cuenta que alejarte de Dios no te lleva a nada bueno. Realmente, si piensas que vas a recibir un trato bueno, te lo digo, no lo vas a recibir. Porque el enemigo y todos sus secuaces no están hechos para tratarte bien. Los corazones de ellos son tan fríos, tan crueles,
que lo que ellos realmente quieren hacer contigo es un trato mal. Pero bueno, tú tienes la información y tú decides, y espero que decidas por el buen trato que Dios te da. Para ampliar un poquito, pareciera que a veces nosotros como seres humanos también actuamos o entendemos o malentendemos las cosas. Muchas veces de nosotros cuando tenemos consecuencias de pecado, de algún error, de alguna situación, porque pecado es cometer errores. Tenemos que entender que a veces es cierto, tenemos la tendencia a tener errores, a poder equivocarnos, pero igual tenemos que entender que tenemos que proseguir buscando a Dios. Digamos, el defecto más grande que un ser humano pueda tener es que al cometer un error o al ver que alguien cometa un error o al ver que alguien de cierta manera le hizo o a través de él cometió un error, digamos, muchos lo que hacen es alejarse de Dios, digamos, ya no buscarlo, ya no orarlo, ya no hacer lo que tienen que hacer. De cierta manera tienen que entender que el cometer un error no nos debería separar de Dios, sino nos debería empujar a buscar más de Dios. Que realmente entendamos que los errores son humanos, somos seres humanos, créeme, Dios sabe que tú vas a cometer errores, todo el mundo lo sabe, o podríamos decir en el aspecto de que Dios conoce y entiende que tú debes cometes errores, pero también tienes que entender que en los errores debes aprender y debes reponerte, y si en algún momento pues ese error lo que te debe ayudar es acercarte a Dios y volverte mejor persona y mejor hijo de Dios, para que comprendas que los errores nos deben hacer más fuertes en la búsqueda de Dios, que esa debería ser la verdadera razón. B. La destrucción completa de los muros de la ciudad, del templo, del palacio del rey y de la ciudad en general. Lamentaciones 2:5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y lamento. En el punto B dice la destrucción completa de los muros de la ciudad. Digamos, ver a Israel en el pasado siendo una ciudad rodeada, protegida, y ahora verla destruida. Ver el templo, ver el palacio del rey, digamos, hay cosas que realmente pienso cuando, por ejemplo, en nuestro caso, pensemos en nosotros, en lo real de ahora. Cuando tenemos una casa, cuando logramos una casa, cuando logramos algo, realmente eso nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, nos hace sentir bendecido, nos hace sentir de cierta manera que Dios está obrando de una manera muy buena para nosotros. Y es bueno, sí. Sentir eso sí está bien. Pero también tenemos que entender que si nos portamos mal, eso poco o mucho que tengamos, lo podemos perder, perdón. Y que de cierta manera que al perderlo, nosotros también nos vamos a sentir mal. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Jeremías estaba escribiendo, digamos, era lo que realmente no quería que llegara ahí. Pero tenemos que entender que dice acá, el Señor, ¿sí?, llegó a ser como enemigo. No era el enemigo, pero llegó a ser como enemigo. Porque ellos no entendieron. Digamos, a veces, tal vez, bueno, tenemos que entender que Dios no lo hizo, ¿verdad? Porque si no, Dios usó a los caldeos, usó a los babilonios, usó a todo ese ejército para destruir. Y a veces tenemos que entender que es la misma situación cuando Dios permite que Satanás te toque, que algún ser del ejército de él venga a ti y te aceche. Tenemos que entender que pasa esa situación y que Dios nos deja que eso pase para que nos demos cuenta que realmente no era lo que Dios quería. Pero por nuestra necedad, por nuestra misma insistencia de querer estar experimentando o viviendo o disfrutando, no sé cómo le llamemos a nosotros al pecado, nos lleve a una situación donde nosotros realmente vivamos tristeza y lamentemos. Y después lloremos y después lamentemos y después digamos, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera decidido esto. Pero ya para qué, sino que de cierta manera la situación se puede frenar cuando está iniciando, se puede detener cuando está comenzando.
pero ya avanzada, ya puede ser un vicio, una situación difícil, no sé cuál sea la que tú estés viviendo, o inclusive una enfermedad, porque inclusive con la enfermedad tenemos que entender, hay muchas enfermedades donde nuestro cuerpo se puede reparar, claro que sí se puede. Mientras cuando estamos cuando nos estamos alimentando y aprender a alimentarse. Pero tenemos que entender que cuando ya la enfermedad avanzó en nuestro cuerpo, ya no se puede tener. Entonces todo esto pasa para que nosotros entendamos que Dios quiere que reaccionemos a tiempo. Eso lo aprendimos y lo mencioné cuando estudiamos Jeremías. Pero tenemos que entender que esta es la voz preventiva. Y en esta parte de la Lamentaciones, la voz fuerte de Dios por no haber hecho caso a lo que Dios requería en su momento.